Entonces sería la Marión, la Marcia, la Alexandra. Que no se han podido conectar. Ya, entonces la Alexandra pendiente, la Camila está presente. Carolina Orellana. No alcancé a leer, pues, Carol, disculpa. Muchas gracias. Dafne Godoy. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Ernesto Linares. Buen día, Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Hoy faltaba el Felipe. No lo llamé. No lo caché que faltaba. Ahí no me van a llamar. Al Felipe igual lo vamos a dejar pendiente. No me sale desconectado. Sí. Hugo Bobadilla. Vale, Hugo, gracias. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Gracias, Loreto. Leslie Herrera. Leslie, ¿está por ahí? La Loreto también está. Luciani también. La Marcia también se puede conectar. La Mariana igual. Sí, Loreto. Michelle Miranda. Gracias, Michelle. Nicole Bilbao. Presente. Gracias, Nicole. Juan Valdebenito. Buen día, presente. Buen día, Juan, gracias. Ronnie Pérez. Gracias, Ronnie. Millaray. Día Millaray, gracias. Tatiana Mardones. Buen día, presente. Día Tatiana, gracias. Y Daniela, que ya no nos acompaña. Ok. Estaríamos con la lista. Bueno, chicos, lo que nos convoca hoy, la última unidad para cerrar el módulo de JavaScript. Podemos comenzar nomás, Alejandro. Vale, Jason. Chicos, buenos días a todos. Espero que hayan tenido una bonita tarde ayer. Y hoy día, como lo dice a Jason, lo que nos convoca es la última partecita de el módulo 3.2 de JavaScript, ¿ya? Que vendrían a ser promesas y APIs, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy y mañana igual, ¿ya? Entonces, primeramente, les voy a pasar a compartir la PPT, ¿ya? Me dejan abrirla un ratito y al tiro les comparto. Ya. Ya está cargando, al tiro les comparto. Bueno, chicos, esto es ciertamente materia nueva. Cualquier duda o consulta nos pueden hacer mediante el chat o levantamos la manito, interrumpimos al profe y nos aclara la duda, ¿ya? Ya, chicos, estoy listo. Ya. Ciertamente, si ustedes tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer. Ciertamente levantan la manito o por el chat, ¿ya? Entonces el Jason va a estar atento y me va a decir. Ya. Para los que hayan leído la lectura, chicos, si se fijaron, eran cositas ya que habíamos pasado en realidad de la lectura 1, ¿ya? Entonces lo que hice yo fue traerme unas cositas de promesa, que eran de mañana, me las traje para hoy día, ¿ya? Así que vamos a ver lo que era la lectura de hoy día, la 1, que en realidad en la lectura 1 eran solo cosas que ya hemos visto, ¿ya? Entonces por eso me traje las promesas, ¿ya? Ciertamente va a ser una introducción a las promesas porque mañana igual vamos a ver promesas, ¿ya?
Entonces, vamos a partir. Entonces, vamos a partir con los objetivos de la clase del día de hoy, ¿ya? Para ver a dónde estamos apuntando. Entonces, primeramente vamos a ver el modelo N capas, ¿ya? Vamos a entender qué son las N capas. Luego vamos a entender qué es lo que es una API, ¿ya? Luego vamos a ver qué es lo que son las acciones HTTP. Luego vamos a ver la notación JSON y luego vamos a ver promesas, ¿ya? Entonces, esos serían los objetivos del día de hoy, ¿ya? Entonces, partimos. Entonces, modelos de N capas, ¿ya? Entonces, el estilo arquitectural, ¿ya? De N capas se basa en una distribución jerárquica de roles y la responsabilidad para proporcionar una división efectiva de los problemas a resolver, ¿ya? El objetivo principal es separar la lógica de negocio de la lógica de diseño, ¿ya? Entonces, en esta parte surge esta cosita de las capas, ¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos del modelo cliente-servidor, ¿ya? Ahí estamos hablando de un modelo en capas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el modelo cliente-servidor sería un modelo en dos capas, ¿ya? Entonces, en este caso, el modelo cliente-servidor está ciertamente separando la lógica del negocio, ¿ya? De la lógica del diseño, ¿ya? Que sería la que estaría viendo el cliente, ¿ya? Entonces, en esto consiste el modelo de N capas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo después les decía, ¿saben qué? Hay un paradigma llamado MVC, ¿ya? Modelo vista controlador, ¿ya? Y yo les decía que igual se implementaba dentro del cliente-servidor, exactamente. Pero este modelo en este caso sería un modelo de tres capas, ¿ya? Porque, por ejemplo, voy a tener el modelo, que va a ser una capa, voy a tener la vista, que va a ser otra capa, y el controlador, ¿ya? Y así sucesivamente pueden ir estas cosas, ciertamente, ir aumentando sus capas, ¿ya? Entonces, vamos a ver primeramente el modelo cliente-servidor, que serían, como yo les decía, un modelo de dos capas, ¿ya? Entonces, el modelo cliente-servidor se basa en, como decía la descripción, en separar, ¿ya? La lógica del negocio que se va a estar ejecutando ciertamente en el servidor de la lógica de interfaz, ¿ya? Que sería la del cliente, la que el cliente ciertamente está viendo, ¿ya? Entonces, este sería el primer approach, ¿ya? Que se hizo, ¿ya? Para poder, ciertamente, poder separar, ¿ya? Los cómputos que puede hacer el servidor con los cómputos, ciertamente, que puede hacer el cliente, ¿ya? Entonces, ciertamente, el cliente va a hacer peticiones, ¿ya? Y el servidor les va a estar respondiendo, ¿ya? Y el cliente, ciertamente, va a recibir una vista con lo que el servidor responde, ¿ya? Entonces, eso sería un modelo cliente-servidor y sería un modelo de dos capas, ¿ya? ¿Qué otro modelo tenemos? Por ejemplo, el patrón MVC, ¿ya? El patrón MVC sería un patrón en tres capas, ¿ya? Ciertamente, ¿por qué? Porque ahora ya, ciertamente, ya la capa del negocio, ¡pum!, se divide, ¿ya? Y ahora, ciertamente, tenemos el modelo y tenemos el controlador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el modelo va a ser el encargado de relacionarse, ciertamente, con el esquema de la base de datos, ¿cierto? Entonces, él se puede conectar con un ente de la base de datos y también puede hacer cierta lógica, ¿ya? Y el controlador, por el otro lado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar escuchando lo que, por ejemplo, la vista le esté pidiendo, ¿ya? Y ciertamente va a hacer la conexión con el modelo, ¿ya? Entonces va a ser como el intermediario, ¿ya? Este controlador, ¿ya? Entonces va a comunicar la vista con el modelo y viceversa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando la vista le pida cierto requerimiento al servidor, ciertamente el controlador va a ser el que va a manejar esto. Ya iba a decir, ¿sabes qué? Pum, tengo que ir a este modelo y este modelo tiene que hacer esta pega. Pam, por ejemplo, traer el usuario. Pum, y lo traigo. ¿Ya? O, por ejemplo, no sé, crear el usuario y lo creo. ¿Ya? Entonces nosotros en ese modelo podemos ejecutar esas acciones. ¿Ya? Y ciertamente después la vista es lo que el usuario está viendo. ¿Ya? Sería en este caso el HTML, el CSS que nosotros conocemos. ¿Ya? Y ahí ciertamente el usuario puede hacer acciones, ciertamente puede generar eventos, etcétera, ¿ya? Y eso va a funcionar igual como nosotros ya hemos estado trabajando, ¿ya? Pero lo único que está separando las cositas, ¿ya? Entonces sería el patrón de diseño modelo vista controlador, sería un modelo de tres capas, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, las APIs, ¿ya? Si ustedes, bueno, el API es una abreviación ya de Application Programming Interface, ¿ya? Una interfase de programación de aplicaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permiten estas APIs? Nos permiten que un producto o servicio, ¿ya? Se conecte con otro producto o servicio sin la necesidad de saber cómo se implementan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener algún servicio, ¿cierto? En algún lenguaje de programación, ¿ya? Pero esto a nosotros realmente no nos importa. ¿Por qué? Porque al tener esta API, ciertamente nosotros lo vamos a estar comunicando a través de endpoints, ¿ya? Entonces estos endpoints van a ser lo que realmente vamos a estar entregándole a la persona que nos esté pidiendo la petición, ¿ya? Entonces,
realmente nosotros lo vamos a comunicar a través de JSON, ¿ya? De archivos JSON, ¿ya? Entonces, es por esto que la API solamente le va a entregar, por ejemplo, los métodos que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el get, el post, ¿ya? Y la ruta que nosotros necesitamos acceder, ¿ya? Que sería el endpoint, ¿ya? Entonces, a través de esto, a nosotros realmente no nos importa cómo ese sistema está construido, ¿ya? Porque nosotros con esos endpoints ya nosotros podemos entrar al sistema y poder consumir esos datos, ¿ya? Ciertamente no vamos a poder hacer lógica ahí, pero sí ciertamente vamos a poder consumir esos datos, ¿ya? Y ciertamente a mí no me va a importar, por ejemplo, en qué están construidos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes se fijaron, cuando nosotros vimos el API de Rick and Morty, ¿ya? Nosotros no sabemos en qué está hecho Rick and Morty, ¿ya? Creo que estaba hecho en GraphQL, ¿ya? Pero a nosotros no nos importaba, ¿ya? A nosotros realmente nos importaba el endpoint, ¿cierto? Y saber qué es lo que nos estaba devolviendo ese endpoint para nosotros posteriormente poder trabajar ahí, ¿ya? Pasaba exactamente lo mismo con el Pokédex, ¿ya? Nosotros realmente no sabemos en qué está construido el Pokédex, ¿ya? Por ejemplo, si está en Python, PHP, etcétera, ¿ya? Pero a través de ese endpoint, ¿cierto? Que sería esa API que nos están proporcionando, nosotros podemos acceder, ¿ya? Y ciertamente no nos va a importar en qué está hecho, ¿ya? Pero ciertamente lo podemos consumir, ¿ya? Entonces, eso sería la API, ¿ya? Una interfaz de programación de aplicaciones, ¿ya? Una forma de poder conectarnos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener API ciertamente que se pueden estar comunicando con distintos servicios, ¿ya? Por ejemplo, una API se puede estar comunicando con un servicio web, ¿ya? Con una página web. O, por ejemplo, se puede estar comunicando con un programa de escritorio, ¿ya? O, por ejemplo, con un programa móvil, ¿cierto? No sé, que esté en iOS o esté en Android, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Pero ciertamente esta API nos va a permitir tener estos sistemas conectados, ¿ya? Y ciertamente obviar o omitir en qué está construido esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de estos endpoints que yo les digo, nosotros ya podemos acceder, ¿ya? Entonces esto va a ser como nuestro canal de comunicaciones, ¿ya? La API. Y ciertamente nosotros, una aplicación ciertamente se puede comunicar ciertamente con un programa, como dice acá, pero ciertamente esto se puede comunicar con otro backend, ¿ya? Etcétera. Entonces, lo que nos importa acá es que esta API nos va a permitir interactuar, ¿ya? Con un servicio externo, ¿ya? Y usando, como dice acá la explicación, con un set simple de comandos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo usar un get, ¿ya? Y teniendo la ruta, la URL, pum, puedo hacer algo. O, por ejemplo, con el post, teniendo la ruta, le puedo mandar cierta data, ¿cierto? Pum, y lo hago, ¿ya? Y me comunico a través de esta API con el sistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería el REST, ¿ya? La transferencia de estado representacional. Por ejemplo, el REST es un estilo arquitectónico diseñado para proporcionar estándares entre sistemas informáticos de la web, lo que facilita la comunicación entre estos, ¿ya? Normalmente los servicios REST, a menudo llamados RESTful, se caracterizan por ser stateless, es decir, separan la lógica del cliente del servidor, ¿ya? Entonces estos sistemas REST lo que van a hacer es que nosotros lo vamos a poder comunicar con ellos, ¿ya? ¿A través de qué? De estos métodos que yo les decía, por ejemplo, el método get, el método put, ¿ya? Para poder actualizar, el método delete, ¿ya? Entonces ellos nos van a conocer estas cabeceras, ¿ya? Y a través de estas cabeceras con los endpoints, ellos van a poder tomar cierta decisión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando me llega el método delete, ¿ya? Y me llega una ID de un usuario, ¡pam! ¿Ya? Yo sé exactamente que esa acción quiere borrar al usuario, ¿ya? Porque viene con la cabecera delete, ¿ya? No viene con un get, por ejemplo. Que el get me estaría diciendo, ¿sabes qué? Quiero obtener el usuario, ¿ya? O, por ejemplo, el update, ¿ya? Me estaría diciendo, ¿sabes qué? Quiero actualizar el usuario. ¿Y con qué quiero actualizar el usuario? Con estos datos que te estoy mandando, ¡pam! Y te los paso, ¿ya? Entonces, eso sería el RESTful, ¿ya? Nosotros podemos comunicar a través de estos métodos, ¿ya? Get, post, update y delete, ¿ya? Que el update sería, en este caso, sería el put, ¿ya? Y ciertamente estas cositas nos van a estar devolviendo ciertos códigos de estado, ¿ya? ¿Para qué? Para nosotros darnos cuenta de que esto está bien o está mal, ¿ya? Porque nosotros vamos a estar mandando peticiones, ¿cierto? ¡Pam! Pero esa petición la mandamos, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que eso fue éxito o fue fracaso, ¿ya? Por ejemplo, a través de los estados que nos van a mandar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se hagan, por ejemplo, un get, ¿ya? A un servicio, ¿cierto? Si le devuelve un 200, estatus 200, es que esa petición fue hecha correctamente. O sea, le está devolviendo los datos que ustedes le están pidiendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, pueden haber otros códigos, por ejemplo, el 403,
ya que les podría estar diciendo, ¿sabes qué? Sí, está el endpoint, existe, pero tú no tienes acceso, ¿ya? Etcétera. Entonces, un servicio que opera bajo el paradigma REST, no importa la tecnología que utilices, solo importa definir de forma correcta los puntos de consulta, ¿ya? O sea, los endpoints, que quedarán expuestos o abiertos para que otro sistema, a través de una URL, pueda hacer una petición HTTP para poder obtener la información, ¿ya? Entonces, todos estos sistemas REST se comunican a través de endpoints, ¿ya? Y como yo les decía, estos endpoints también se basan con la cabecera que van a ser acompañados, ¿ya? Porque yo puedo tener una misma ruta, ¿cierto? Una ruta users, ¿ya? Pero esa ruta users puede tener un get y puede tener un post, ¿ya? Y puede estar apuntando al mismo endpoint, users, ¿ya? Pero cuando yo cambie la cabecera, el backend ciertamente se va a dar cuenta de si yo quiero traer los datos o quiero ingresar nuevos datos, ¿ya? Con el post, por ejemplo, cuando quiera crear un nuevo usuario. ¿Sí, Jason? ¿Me dijiste algo? ¿No? No. Ah, ya, vale. Entonces, eso sería REST, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la API de Rick and Morty sería una API REST, ¿cierto? Porque a través de endpoint, ¿cierto? Y ciertas cabeceras nosotros nos podemos comunicar con ella y podemos traer datos. ¡Pum! ¿Ya? Y ciertamente, vamos a tener, por ejemplo, ruta para actualizar, ¿ya? O borrar, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una ruta llamada users/unid, ¿ya? Entonces, a través de esa ruta, yo voy a estar recibiendo o actualizaciones o delete, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo, para actualizar a un usuario, por ejemplo, necesito saber la ID. Ya yo no le puedo decir, ¿sabes qué? User actualiza. No, tengo que decirle user-1 actualiza, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda, por ejemplo, buscar el usuario 1 y actualizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos en las peticiones request? Veamos. Por ejemplo, peticiones request, REST. Permite que un cliente pueda hacer peticiones HTTP, ¿ya? A un servidor. Este puede ser remoto, público o privado, ¿ya? Entonces nosotros podemos ciertamente estar haciendo una petición a un servidor remoto, ¿ya? O sea, por ejemplo, al Rick and Morty, esos servidores remotos nosotros estamos consumiendo esos datos y también es público, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente no me exige estar autenticado, ¿ya? Solamente yo me conecto a esa URL y la URL me devuelve los datos, pum, ¿ya? Y no me pregunta quién es, ¿ya? Solamente devuelve, pa. Como por ejemplo el caso del Poke API y el Rick and Morty, ¿ya? Pero por ejemplo nosotros podemos estar trabajando en una API que sea privada, ¿ya? Entonces, para trabajar con una API privada va a ser exactamente igual, ya van a usar los mismos métodos, get, post, put, delete, ¿ya? Van a usar también un endpoint. Lo único que tienen que ustedes adjuntar serían algunas cabeceras, ciertamente, para poder autenticarse, ¿ya? Y en esa cabecera, por ejemplo, pueden ir, ¿ya? Su token de login, ¿ya? Cuando ustedes se loguean, ciertamente el backend le va a mandar un cierto token, ¿ya? Para decir que tú eres el usuario que está logueado en este momento, ¿ya? Y ciertamente esos tokens duran lo que el backend configure, ¿ya? No sé, pueden durar 5 minutos, pueden durar un día, etcétera, ¿ya? Pero una vez que el usuario se loguea, ¡pam!, te crean un token, ¡pum!, ¿ya? Y ese token va a ser el que yo después, en las siguientes peticiones, lo vaya juntando, ¿ya? Entonces, ciertamente, el backend, ¿qué va a hacer? Ya, pues va a tener la petición, ciertamente el get, va a tener el endpoint, ¿ya? Pero también le hace falta el header, para saber quién soy yo, ¿ya? O sea, meter al header y va a decir, ya, va a sacar el token, y ese token ciertamente lo va a comparar con el token que él tiene en la base de datos, ¡pum!, y va a ser el match. ¿Ese token es realmente el que tengo en la base de datos? ¡Pum!, sí. Y lo dejo pasar y ciertamente te va a devolver la data, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú no eres el usuario logueado o no estás correctamente logueado, te debería tirar para afuera, te debería reclamar y no darte los datos del usuario, por ejemplo, ¿ya? Simplemente darte un error, ¿ya? Y el error, por ejemplo, podría decir, sabes que tú no estás autenticado, ¿ya? O tus credenciales no son las correctas, ¿ya? Entonces, ciertamente vamos a tener estas cositas, pues una acción HTTP, ya que sería un get, un post, un put, un delete, esto siempre tiene que ir, ¿ya? Siempre tiene que ir, ¿ya? Una cabecera, no, la cabecera puede o no ir, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la cabecera es donde yo les decía que nosotros podemos adjuntar estas cositas de autenticación, ¿ya? Y la ruta path o la URL también, esa siempre tiene que ir, ¿por qué? Porque es donde nosotros estamos apuntando, ¿ya? Es realmente donde se hace la consulta, ¿ya? Entonces, eso sería el path, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros trabajamos con Ajax,
ciertamente nosotros teníamos que poner una acción, ¿ya? Un método. ¿Qué método poníamos? Por ejemplo, el get, el post. Luego, ciertamente, teníamos que poner una URL, ¿ya? Ciertamente, cuando trabajamos con Ajax, siempre hicimos get, ¿ya? O sea, nunca mandamos data nosotros, ¿ya? Entonces, ciertamente, nos traía nomás la data, ¿ya? Entonces, eso sería con algunas cositas de las peticiones, ¿ya? Entonces, vamos a ver las acciones. Entonces, las acciones, ¿cierto? Son 4, ¿ya? Que son utilizadas para interactuar con los servidores. Entonces, por ejemplo, el get va a buscar un contenido específico o una colección de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un get de users, ¿ya? Entonces, get de users ciertamente me va a traer una colección, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy preguntando por todos los usuarios. Pero hay una diferencia cuando yo haga, por ejemplo, users/1, ¿ya? Ahí ciertamente me va a estar trayendo un contenido específico, ¿ya? Y ciertamente ahí yo tengo que saber, ¿ya? Saber si es que quiero traer toda la colección, ¿ya? Que posiblemente pueda venir en un array de objetos, o ciertamente traer la información específica, ¿cierto? Y esta posiblemente podría venir en un objeto, ¿ya? Entonces, si yo sé esas cosas, yo sé cómo tengo que responder cuando venga eso, de vuelta, ¿cierto? Y cómo voy a operar. Ya si es un array de objetos, quizás pueda hacer un map o alguna cosa, ¿ya? Si es un objeto, tendría que hacer otra cosa. Después tenemos, por ejemplo, el método post, ¿ya? Entonces, el método post, ¿qué va a hacer? Va a crear o generar un nuevo recurso en un servidor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le puedo apuntar a la ruta user, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahora con un post, ¿ya? Entonces, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero agregar algo en esa ruta, en user, ¿ya? ¿Y qué le voy a agregar? Lo que viene acá en la data. Toma, pum, y si lo pasas, ¿ya? Entonces, viene el backend, recoge esa data y ciertamente la inserta, ¡pam! ¿Ya? Entonces, estaríamos creando, ¿cierto? Un nuevo recurso en el servidor, ¿ya? Por ejemplo, el put, ¿ya? El put te va a modificar un recurso en específico, ¿ya? Entonces nosotros ciertamente tenemos que decirle, ¿sabes qué? Quiero modificar el user, pero el user 1, ¿ya? Y ¿sabes qué? Con esta data, pam. Por ejemplo, el nombre va a cambiar, pum, y tú cambias el nombre, por ejemplo, del usuario, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el backend? El backend ciertamente te va a preguntar por la cabecera, ¿cierto? Put, ¿ya? Entonces va a hacer put y va a ver si ciertamente va a preguntar primero si esa put existe en el backend, ¿ya? Porque puede ser que esa cabecera no exista, ¿ya? Primeramente tiene que existir. Si existe, pum, y luego ciertamente te va a hacer la acción, ¿ya? Que ciertamente está ligada a la ruta que tú quieres hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a modificar un recurso, tendría que ser, ¿sabes qué? Voy a modificar el user, ¿ya? Pero el user 1, ¿ya? Porque no puedo hacer una actualización de todos, ¿ya? Tendría que hacer un user y seleccionar un user. Y un delete también, ¿ya? Yo también podría hacer una petición al endpoint users, ¿ya? Pero con otra cabecera ahora, con la cabecera delete, ¿ya? Yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Ahora quiero borrar al user/1, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, puedo tener un mismo endpoint, ¿ya? Pero solamente puedo estar cambiando las cabeceras, ¿ya? Y puedo estar haciendo distintas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cabeceras. Las cabeceras entonces nos permiten entregar al servidor información adicional, ¿ya? Sobre cómo se espera recibir o enviar cierta información, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, puede ir ciertamente en el header alguna cosa de autenticación, ¿ya? Entonces nosotros acá ciertamente le podríamos pasar cierto token, ¿ya? Que nos estuviera devolviendo la base de datos cuando nosotros nos logueamos, ¿ya? Entonces, a través de esto sería como nuestro pasaporte, ¿cierto? Para poder entrar, ¡pam! ¿Ya? Esta sería nuestra llave, ¿ya? Entonces el backend va a preguntar ahí, si sabes que esto es un usuario logueado, ciertamente, y le voy a devolver los datos, o lo voy a dejar que ingrese. En este caso está haciendo un post, entonces está mandando datos, ¿ya? O ciertamente un backend puede ser que, por ejemplo, sus métodos get, por ejemplo, pueden ser públicos, ¿ya? Yo solamente puedo traer datos, pa, pa. Pero quizá para yo hacer una interacción, ¿cierto? Ingresar algo o hacer una actualización, ahí ciertamente tengo que adjuntar alguna cabecera, ¿ya? Pero eso ciertamente va a depender de la aplicación en la que yo esté trabajando, ¿ya? Sea privada, sea pública, etcétera, ¿ya? Luego, de eso vamos a tener, por ejemplo, las rutas, ¿ya? Los paths, ¿ya? Que esto es súper importante, ¿cierto? Porque es donde nosotros vamos a estar, donde va a estar apuntando, ¿ya? Entonces, la ruta endpoint es muy importante dentro de una petición HTTP, ya que es la dirección física donde haríamos la petición que necesitamos. O sea, va a ser la petición, va a ser el servidor que vamos a estar haciendo la petición, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, esta va a empezar con una petición ciertamente HTTP, ¿ya? Luego de eso vamos a tener una ruta base, ¿ya? Que sería el dominio de la página, ¿cierto? Entonces puede ser, por ejemplo, fashionboutique.com. Esa sería su base, ¿ya? Y luego ciertamente vamos a tener una ruta relativa, ¿ya? Que esta ruta ciertamente es la que va a ir cambiando, ¿ya? Por ejemplo, si me quiero meter a los customers, tengo que usar /customer. Por ejemplo, si me quiero meter a, no sé, a trabajos, me meto, por ejemplo, a jobs. No sé, si quiero meterme a empleados, no sé, me metería acá a employees, no sé, etcétera, ¿ya? Entonces, esto realmente, la ruta relativa va a ser la que va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les decía que era recomendado, ya cuando estemos ya trabajando en algún proyecto más grande, realmente tener esta ruta base en una constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar posiblemente cambiándonos de entorno, ¿ya? Por ejemplo, vamos a estar cuando estemos desarrollando, por ejemplo, vamos a estar apuntando a un backend, por ejemplo, de desarrollo, ¿ya? Porque ellos igual van a estar trabajando en las cosas nuevas, ¿ya? Entonces tendríamos que, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, muchos endpoints, ¿ya? No sé, unos 100, ¿ya? Y tendría que ir buscando, ¿cierto? En todos los endpoints que tengo la ruta base, para yo, por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Ahora yo no quiero apuntar a la producción, realmente quiero apuntar a desarrollo, ¿ya? Entonces, ¿qué exactamente tendría que hacer? Ir a toda la URL, por ejemplo, fashionboutique.com y cambiarla, ¿ya? Ciertamente hay un método, ¿cierto? Que tú puedes hacer en el Visual Studio Code, que un found, ¿cierto? Y te puede hacer un replace, ¿ya? Pero eso ciertamente no es seguro, ¿ya? Entonces, lo que yo les recomiendo es, ¿ya? Es que esta partecita de la ruta la dejen una constante, ¿ya? Entonces, esta constante la vayan consumiendo y ciertamente esta ruta va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, en caso de que la ruta base me cambie, ¿ya? ¿Sabes qué me va a decir? Ahora sabes que no, ahora no quiero que esté en desarrollo, quiero que vaya a producción porque quiero que archive un error ahí. Entonces, ciertamente yo voy a estar en mi front y voy a ir ahí a la base URL y voy a decir, ¿sabes qué? Ahora no apunto a dev, apunto a producción, pam, y cambio ahí, y ciertamente vuelvo a levantar, pam, ¿ya? Y ahora ciertamente voy a estar apuntando ¿a dónde? A producción, ¿ya? Y sin tener que ciertamente que ir buscando o reemplazando cosas, ¿ya? Que ciertamente me puede provocar cierto error. ¿Ya? Pero solamente es como consejo, ¿ya? Ya cuando estemos ya trabajando con proyectos más grandes, ¿ya? Entonces, que ustedes estén claros que esta base URL puede venir, o cuando ustedes lleguen a trabajar, por ejemplo, pueden darse cuenta que esto quizás puede estar en una constante, ¿ya? Porque posiblemente puede cambiar, ¿ya? Y ciertamente después vamos a tener esta ruta relativa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ciertamente nosotros vamos a estar comunicándonos con este backend. Entonces, ¿qué estaría diciendo a grandes rasgos esta cosa? Por ejemplo, se estaría conectando, por ejemplo, a los customers, a los clientes, ¿ya? Y ciertamente estaría conectándose a un customer específico, ¿ya? Por ejemplo, al customer 223, ¿ya? Y ciertamente después se estaría conectando a las órdenes de ese cliente, ¿ya? Y ciertamente estaría buscando la orden 12 de ese cliente, ¿ya? Entonces, este endpoint lo que está haciendo es ciertamente trayendo la orden 12 del cliente 223, ¿ya? Y eso es lo que te va a devolver. Igual ciertamente esto depende de cómo lo escriba la persona del backend, ¿ya? Pero ciertamente la mayoría de los casos son súper legibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería eso? ¿Ya? ¿Cómo se escribiría eso de forma genérica? ¿Ya? Para yo poder recibir cualquier ID o cualquier cosa, ¿ya? Porque esto ciertamente es una ruta específica, ¿cierto? Estoy apuntando al 223 y a la orden 12, ¿ya? Pero quizá yo voy a apuntar el customer, no sé, al 100 y a la orden 10, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de esta forma. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, en el backend ciertamente se hace eso. Ustedes tienen esto, ciertamente boutique.com y van a tener customer, ¿ya? Y ciertamente se le hacen dos puntitos, ¿ya? Entonces, esos dos puntitos serían las variables. Tienen una variable acá y una variable acá, ¿ya? Entonces estas variables van a ser las que van a poder entrar y van a poder cambiarse, ¿ya? Pero ciertamente estas cosas no, estas cosas van a ser estáticas. Customer ciertamente y orden van a ser estáticos, ¿ya? O sea, orders, disculpe, ¿ya? En las que van a cambiar va a ser solamente Customer ID y Order ID, que ciertamente van a ser las que yo les puedo hacer la petición, ¿ya? Entonces serían variables de nuestra ruta genérica, ¿ya? Entonces de esa manera ciertamente se pone la ruta genérica, ¿ya? Con el dos puntitos. Entonces, ¿ustedes ven esto alguna vez? Es porque estás teniendo una ruta genérica, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, cuando llega esto del front, el backend lo que hace es pescar esta customer ID y empieza a hacer las peticiones. ¿Ya? Empieza, por ejemplo, se conecta con el customer, ¿cierto? La base de datos customer y le pregunta por el customer 1. ¿Ya? Ciertamente teniendo el customer 1 le puede hacer otra consulta, o quizás ya puede venir junto, etcétera. Y ahí va a depender ciertamente de cómo lo haga el backend. ¿Ya? O quizás el backend te va a ordenar todo esto. Ya te va a pedir la orden 1 y te lo va a juntar con el customer 223, ¡pam! Y va a venir todo junto. Entonces va a venir, por ejemplo, el customer, ¿cierto? Un objeto con el customer y después quizá va a venir un array dentro con las órdenes. ¿Ya? Y quizá puede solamente en este caso venir la orden 12, ¡pam! Dentro de eso, etcétera. Pero eso depende de cómo el backend lo va a hacer. ¿Ya? Y ciertamente deberían pasarte cierta documentación de eso. ¿Ya? La documentación ciertamente del endpoint con su cabecera, ya va a ser un get, va a ser un put, va a ser un push, y también ciertamente lo que te va a devolver. ¿Ya? Ciertamente deberían ponerte un ejemplo de lo que te va a devolver, ¿ya? A grandes rasgos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando haga yo una petición a customer /223/order/12, ¿ya? Ellos deberían ciertamente proporcionarte un ejemplo de eso. ¿Ya? Voy a recibir un objeto o voy a recibir un array. ¿Ya? Para tú estar claro después cuando te llegue eso, trabajarlo. ¿Ya? Si va a ser un array, quizás puedo usar las cosas de array, los prototypes, ¿cierto? No sé, el map, el filter, el reduce, etcétera. ¿Ya? Pero si es un objeto, quizás tengo que hacer otra cosa. Un forín, por ejemplo. ¿Ya? Etcétera. Entonces, teniendo eso, ¿qué más tenemos, por ejemplo? Rutas path, ¿ya? Entonces, por otra parte, si buscamos, por ejemplo, fashionboutique.customer solamente, ¿ya? Entonces ahí ciertamente le vamos a estar pidiendo una lista, una colección, ¿ya? Y ciertamente el backend tiene que pasar igual a esto. Debe decir, ¿sabes qué? Esta petición va a ser un get y esta va a ser la ruta, ¿ya? Y esto va a ser lo que te va a devolver, va a ser un array de objetos, pum, bacán, ¿ya? Entonces tú teniendo esa documentación puedes ciertamente pescar ese endpoint y empezar a trabajarlo, ¿ya? Entonces podemos tener una lista de todos los usuarios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Cuando nosotros hacemos una petición, ¿ya? Yo les comentaba que nosotros podemos recibir ciertos estatus, ¿ya? Ciertos códigos, ¿ya? De estados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se realiza una petición, ¿ya? HTTP, además de traer la información, ciertamente, disculpen, voy a apagar esa música que se activa cuando se activa el auto. Una pausa comerciales. Ya regresamos. Ya chicos, sorry, ya cuando se prende el auto se me prende el Spotify. Ya, entonces, por ejemplo, cuando se realiza una petición HTTP, ya, yo les dije que además de traer la información, en su metadata, ¿cierto? Podemos observar diversos parámetros, ¿ya? Entonces puede venir cierta data. Entonces cuando, por ejemplo, ustedes hacen por ejemplo, una petición, ¿ya? Una petición GET, por ejemplo, ¿ya? Y ustedes se meten en Network, ¿ya? Ustedes van a poner que hay una partecita que dice status, ¿ya? Y le va a decir, no sé, status 304, 200, 201, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si es 200, ¿ya? Usted ya se puede quedar tranquilo que eso pasó bien, ¿ya? Que ocurrió con éxito, ¿ya? Pero, por ejemplo, como yo les decía, pueden haber otros errores, ¿ya? Por ejemplo, el error 400, ¿ya? Por ejemplo, que es un mal request, ¿ya? O, por ejemplo, el 204, ¿ya? No tengo contenido, ¿ya? Quizás estoy haciendo un post, por ejemplo, y se me olvidó adjuntar la data, ¿ya? Entonces el backend de atención, ¿sabes que el endpoint está bien y la cabecera está bien, ¿ya? Pero ciertamente no tengo contenido. Pam, 204, pam. ¿Ya? O por ejemplo el que yo les decía, el 403, ¿ya? El forbidden, ¿ya? ¿Sabes qué? Sí, ese endpoint ciertamente existe, esa cabecera también, pero realmente tú no tienes las cabeceras. Pum, no puedes pasar. O por ejemplo el 404, el not found, ¿ya? Realmente esa ruta, ese endpoint ciertamente que tú estás apuntando, realmente no existe en el backend, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Quizás realmente yo me equivoqué en tipiarla, que, que suele suceder, ¿ya? O, por ejemplo, o realmente, ¿sabes qué? Al chico del backend se lo olvidó, ¿ya? Hizo el get nomás y después le olvidó poner el post, ¿ya? De esa ruta, por ejemplo. Y suele pasar,
¿ya? Entonces tiran 404. Vamos. ¿Ya? Entonces tú verificás y ya sabes que no, ese realmente no me equivoqué en escribirla, está bien escrita. Entonces tendréis que preguntarle al del backend, ¿qué pasó ahí? Con esa ruta, por ejemplo. Y él tendría que meterse ahí a su ruta del backend y ver, pues, ¿sabes qué? No, Alejandro, ¿sabes qué? El post no está. Solamente dice el get, ¿ya? O etcétera. O, por ejemplo, un error 500, ¿ya? Un error 500 puede ser ciertamente porque cuando estaba cierta interacción el backend, ya cierto proceso, pum, se cayó, ¿ya? Por algo indefinido o algo, pum, se les cayó y generó un error, ¿ya? Y ciertamente te lo dio con un 500. Chao, ya pasó un error, ¿ya? Entonces, esto sería algunos de los estados que tú puedes recibir, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú haces un get o haces un put, tú deberías recibir un 200, un OK, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando tú creas, ya deberías recibir ciertamente un 201, ya que se creó algo en la base de datos, ¿ya? Genial. Entonces, eso. Entonces, ciertamente ahora vamos a ver notaciones de objetos de JavaScript, ¿ya? Que serían los JSONs, ¿ya? Que sería la forma en que nosotros nos podemos comunicar, ¿ya? Entonces, JSON sería, o significaría ciertamente JavaScript Object Notation, ¿ya? Y sería un formato ligero de intercambio de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es fácil para los humanos escribirlo y leerlo, ¿ya? Y es fácil para las máquinas generarlos y analizarlos, ¿ya? Ciertamente sería, acá analizarlo sería parciarlo, ¿ya? Entonces, JSON es un formato que es completamente independiente del lenguaje usado, ¿ya? Entonces, ciertamente, este lenguaje va a ser un lenguaje de, o un formato de comunicación, ¿ya? Y ciertamente nos vamos a poder comunicar a través de estas nomenclaturas, ¿ya? De este JSON, ¿ya? Entonces, este JSON va a tener un valor y va a tener va a tener una propiedad y va a tener un valor, ¿ya? Y a través de esas cosas nosotros podemos acceder a estas cosas, ¿ya? Porque yo les decía también que nosotros podemos hacer o mandar archivos, por ejemplo, XML, ¿ya? Como lo hacía Ajax, ¿ya? Java significa Synchronous JavaScript and XML, ¿ya? Entonces yo les decía que nosotros podemos trabajar con JSON o con XML, ¿ya? Pero el XML ciertamente nosotros teníamos que crear los tags, ¿ya? Y ciertamente ponerlos de acuerdo con el backend, ¿ya? Porque el backend va a ser el que va a recibir esos tags, y se va a meter a ese tag, por ejemplo, y va a sacar la data, pum, ¿ya? Pero ciertamente esto del JSON es algo más nuevo, ¿ya? Y ciertamente es más fácil para nosotros poder leer y comunicarnos, ¿ya? Y por eso ciertamente ha reemplazado al XML, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que, o cómo se ve un JSON, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá sería un JSON. Entonces tendría, por ejemplo, un nombre, ¿ya? Una edad, una ciudad, una altura, un peso, ¿ya? Entonces tendría sus propiedades, ¿ya? Entonces tendría Jon Snow, edad 27, ciudad Winterfell, altura tanto, peso tanto. Bacán. Y también, por ejemplo, podría traerme a una colección, ¿ya? Por ejemplo, podría traerme su familia, ¿ya? Entonces su familia ciertamente va a estar acá envuelta dentro de un array de objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener también de nuevo a este chico y puedo tener a su familia, ¿cierto? Dentro de un array de objetos, ¿ya? Entonces, ciertamente me pueden, si ciertamente quiero solamente tener a Jon Snow, lo voy a pedir a él nomás, y me va a devolver el bucket por un objeto. O sabes qué, puedo traer a todos, y me va a devolver ciertamente un array. Entonces yo puedo hacer cierta cosa con ese array, ¿ya? Lo puedo empezar a recorrer, empezar a sacar cierta data, etc. ¿Ya? Entonces, eso sería JSON, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver algo de promesas, ¿ya? Que ciertamente es de la materia de mañana, ¿ya? Pero como realmente esta materia que yo les pasé recién, ya nosotros ya la hemos estado viendo, entonces por eso le quise agregar las promesas, ¿ya? Para que no fuera tan cortita la clase. Entonces, vamos a ver qué es lo que son las promesas, ¿ya? Promesas. Entonces, supongamos, por ejemplo, que vamos a comprar comida a un restaurante, ¿ya? De comida rápida. Entonces, cuando terminamos de pagar por nuestra comida, nos dan un ticket, ¿ya? Con un número, ¿ya? Cuando llamen a ese número, podemos entonces ir a buscar nuestra comida, ¿ya? Entonces, ese ticket que nos dieron es nuestra promesa, ¿ya? Ese ticket nos indica que eventualmente vamos a tener nuestra comida, pero todavía no la tenemos, ¿ya? Entonces nosotros vamos, compramos, ¿cierto? Y nos dan el ticket, ¿ya? Yo acá tengo mi promesa, que realmente me van a dar mi comida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando me llamen mi número, pum, ciertamente yo voy a recibir mi comida, ¿ya? Entonces, eso más o menos son las promesas, ¿ya? Entonces, veamos. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando llaman a nuestro número de ticket, ya, es para que vayamos a buscar la comida
entonces la promesa se completó, ¿ya? Entonces, pero una promesa se puede completar correctamente o se puede producir un error, ¿ya? Ciertamente, ¿ya? Yo tengo el ticket acá, pero yo realmente no sé lo que está pasando en la cocina, ¿ya? Entonces quizá puede ser que, por ejemplo, le falta algún ingrediente, ¿ya? Y quizá mi plato que yo pedí no me lo van a hacer, ¿ya? Y quizá puede producir un error. O quizá ciertamente no ocurre ningún error y mi plato me lo preparan y me lo entregan, ¿ya? Y yo obtengo la comida, ¿ya? Entonces tengo dos casos. Entonces nuestro pedido se resuelve, ciertamente, y obtengo mi comida, o ciertamente nuestro pedido es rechazado, ¿ya? Y obtenemos la razón del por qué, ¿ya? Ciertamente. ¿Sabes qué? Faltó el ingrediente tanto. Por eso no te puedo hacer el plato. Pam. ¿Ya? Y esa sería la resolución de mi promesa, ¿ya? O sea, yo tengo mi ticket acá, pero él me está diciendo, ¿sabes qué? Yo no te puedo hacer el plato. ¿Por qué? Porque no tengo ese ingrediente, ¿ya? Y ahí finalizó la promesa, ¿ya? O ciertamente me puede decir, ¿sabes qué? No, está todo. Pum, tum, 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 preparé el plato y ahí está. Pum, ahí está tu comida. Bacán, ¿ya? Entonces yo puedo esperar dos casos. Entonces vamos a ver este caso ahora en código, o cómo lo podríamos ver en código. Entonces, por ejemplo, ejemplo anterior representado en código. Entonces nosotros vamos a estar haciendo un get food, por ejemplo, una petición, ¿ya? Para traer comida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este get food puede ciertamente, esto me va a devolver una promesa, ¿ya? Voy a tener acá una promesa. Entonces, por ejemplo, si la promesa se resuelve correctamente, ¿qué voy a estar haciendo yo? Me voy a estar, por ejemplo, comiendo la comida, ¿ya? Entonces, ciertamente va a tener una función eat food y me va a entrar la comida. Bacán. O, por ejemplo, puede haber un error, pues, ciertamente que, por ejemplo, el ingrediente no esté, ¿ya? Y, por ejemplo, puedo caer en un catch, ¿ya? Y ciertamente voy a tener un error y lo puedo ciertamente mostrar. Decir, ¿sabes qué? Esta promesa o esta petición falló, ¿por qué? Por esta cosa, pam, ¿ya? Y lo puedes mostrar, ¿ya? Entonces, así funcionan las promesas. Entonces, ciertamente nosotros cuando hacemos una petición, por ejemplo, a un servidor, ¿ya? Realmente lo que nos estaría devolviendo, ¿ya? Por ejemplo, algún sistema de peticiones, ¿ya? Sería una promesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente nosotros no dependemos del servidor, de cuánto el servidor, por ejemplo, se demora en procesar lo que nosotros estamos mandando, ¿ya? O también depende de cuánta pega tenga el servidor, ¿ya? Quizás nosotros no vamos a ser los únicos usuarios que van a estar consumiendo, ¿ya? Van a haber más usuarios, ¿ya? Entonces, el tiempo que se va a demorar, por ejemplo, este get food va a ser relativo, ¿ya? Yo sé que realmente va a llegar, ¿ya? Va a llegar la petición en algún momento, pero yo no sé cuándo, ¿ya? Entonces, ¿para qué se hacen estas cosas? Para nosotros no tener que, por ejemplo, tener que esperar que esto finalice, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tendríamos que parar la parte de JavaScript, ¿ya? Tendríamos que esperar que, por ejemplo, esa tarea del getFood ciertamente se complete entera, o sea, hacer la petición, que el backend te devuelva, pum, y recién poder seguir haciendo acciones, ¿ya? Y ciertamente eso no es lo correcto, ¿ya? Porque nos congelaría las acciones que pueda hacer el usuario, ¿ya? Entonces, ¿qué hace con esto? Ciertamente genera una promesa y la deja trabajando asíncronamente, ¿ya? Y una vez ciertamente la promesa se resuelve o se rechaza, te devuelve el callback, ¿cierto? Y te dice, ¿sabes qué? Fallé o fue un éxito, ¿ya? Pero ciertamente esto es ocupado para cositas asíncronas, ¿ya? Entonces, creando promesas, ¿ya? Entonces, un objeto promise, ¿ya? Representa un valor, ¿ya? Que no se conoce necesariamente al momento de crear la promesa, ¿ya? Yo realmente no sé qué me va a llegar, ¿ya? Pero yo sé que me va a llegar algo. Entonces, esta representación nos permite realizar acciones, ¿ya? Con base en el valor de éxito devuelto o en la razón de fallo, ¿ya? Entonces, yo puedo tener preparado algo, ciertamente, cuando esto sea exitoso, por ejemplo, lanzando un alert al usuario de éxito, ¡pam! O, por ejemplo, si me pasa un error, ciertamente quizás lanzarle un alert de fallo y decirle el error que está pasando, no sé, ¿ya? Algo simple. Entonces, los métodos asíncronos, ¿ya? Producen valores que aún no están disponibles, ¿ya? Entonces, la idea, en vez de esperar y devolver un valor final, estos métodos devuelven un objeto promise, ¿ya? Entonces, que nos proveen el valor resultante, ciertamente, pero en el futuro, ¿ya? ¿Y para qué pasa esto? ¿Y para qué nos devuelven esta cosa al tiro? Para que las tareas, ciertamente, se sigan ejecutando, las que vengan después, pam, 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 ¿ya? Entonces me dice, ¿sabes qué? Vas a tener el valor, pero lo voy a tener en el futuro, pero lo voy a tener, ¿ya? Entonces, las otras tareas que vengan después se pueden seguir ejecutando, no hay problema en eso, ¿ya? Yo no tengo que esperar que, por ejemplo, el método getFood venga, traiga
resuelva ciertamente y después yo seguir haciendo otra data. No, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creando promesas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la sintaxis para nosotros poder crear una promesa? Por ejemplo, sería de esa forma. New promise, ciertamente, y tendríamos que pasarle una función, ¿ya? A ese new promise, ¿ya? Y esa función ciertamente va a tener dos elementos, ¿ya? Que también van a ser funciones, ¿ya? Van a ser un resolve y un reject, ¿ya? Entonces, en caso de que la promesa se cumpla, yo puedo resolver, ¿ya? Puedo hacer un resolve, ¿ya? O en caso de que, por ejemplo, la promesa falle, puedo hacer un reject, ¿ya? Y decir, ¿sabes qué? Falló por esto y por esto otro, ¡pam! Y le puedo mandar esos datos, ¡pum! ¿Ya? Entonces, veamos. Entonces, acá tengo una promesa simple, ¿ya? Entonces, tengo acá, ¿cómo se crea? Con new promise, ¿ya? Y acá ciertamente van a estar recibiendo el resolve y el reject, ¿ya? Entonces, acá hice una arrow function y le hice un if, ¿ya? Un if que va a decir cumple o no cumple la promesa, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, yo le puse un bar con un booleano, ¿ya? Le puse true o false, ¿ya? Entonces cumple promesa true y acá ciertamente va a entrar acá al if y va a decir, ¿ya? Esto es true, entonces va a entrar y va a poder resolver, va a decir, ¿sabes qué? La promesa fue cumplida, ¡pam! Bacán, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo le hubiera puesto acá un false, ¿ya? Realmente acá no hubiera entrado, ¿ya? Y hubiera estado acá el reject, ¿ya? Y ciertamente yo le hubiera estado diciendo, ¿sabes qué? La promesa fue rota, ya no cumplí la promesa, ¿ya? Entonces, esta sería la forma más básica de nosotros poder ver un promise, chicos, ¿ya? Esto ciertamente no es asíncrono, ¿ya? Es síncrono, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que esté haciendo una petición en una base de datos, o por ejemplo un ZMap, no, ¿ya? Yo tengo todos los datos acá, en vivo, ¿ya? Entonces tengo, por ejemplo, el dato del cumple promesa lo tengo acá, ¿ya? Y por ejemplo, cuando entre esto acá, entonces va a entrar acá al if y va a resolver al tiro, y voy a tener yo al tiro el resultado, ¿ya? Pero ciertamente esto es un ejemplo, ¿ya? Y ciertamente esto, cuando yo hago una promesa, ciertamente va a ser cuando yo haga, por ejemplo, una llamada a una API, ¿ya? Y esté esperando ciertos datos, pum, ahí la voy a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Ya? Y ciertamente cuando esto se cumpla, ¿ya? Yo puedo hacer, por ejemplo, un console log de my first promise, ¿ya? ¿Y qué estaría viendo, por ejemplo? Estaría viendo, por ejemplo, un estado, ¿ya? Entonces el estado sería que sería fulfilled, o sea, estaría listo, ¿ya? Terminó la promesa, ¿ya? ¿Y cuál sería el resultado de esa promesa, por ejemplo? La promesa fue cumplida, ¿ya? Entonces ahí yo recién tendría el resultado de esa promesa, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando el resolve o el reject son activados, ¿ya? Entonces al ser activados yo voy a poder tener un promise result, ¿ya? Entonces voy a poder tener ese resultado y voy a poder hacer alguna acción con él, ¿ya? Entonces eso serían las promesas. Em, Ciertamente luego de esto tengo preparado un código para que nosotros podamos ver las promesas, ¿ya? ¿Pero hay alguna duda, chicos, de esto? ¿De lo que estaba explicando? Para ya después pasar a hacer algún ejemplo que yo tengo de promesas para irla, ¿cómo se llama?, entendiendo mejor. Entonces lo que tenemos que tener claro, que nosotros, por ejemplo, podemos crear promesas como esa, ciertamente, o podemos recibir ciertamente métodos que nos devuelvan promesas, ¿ya? Eso tenemos que tener claro. Ya, entonces, Por el chat, así que estamos todos bien. bacán. Ya, entonces, si chicos no hay ninguna duda o consulta, ahora yo voy a pasar a hacer algunos ejercicios que tengo preparados, ¿ya? Para que vayamos entendiendo mejor esto del promesa, ¿ya? De hecho, esto yo lo saqué, de hecho, de mi ejemplo, ¿ya? Que fue el primer ejemplo que hice, ¿ya? Que es como el ejemplo más básico, ¿ya? Entonces vamos a partir por este y después vamos a ir poniéndole cierta complejidad, ¿ya? Entonces, me esperan un momento, voy a levantar el code y ordenar esta cosilla. Ya. Entonces, code, ¿dónde estás? Ya. Acá está el code. Espérenme un momentillo. Un momentillo. Ya tengo eso acá. Y el Chrome.
Ahí debería estarles mostrando ya. Entonces, ahí tengo, por ejemplo, el Chrome y ahí abajito estaría el Code, ¿ya? Entonces, ciertamente, chicos, me voy a basar, voy a dejar como dejamos, por ejemplo, el esto, creo que tengo la ruta user acá, ¿no? User, sí. Y tengo view user, bien. Entonces va a quedar como lo dejamos ayer, ¿ya? O sea, no sé cuándo, no, no fue ayer, porque ayer no hice nada yo, el viernes, ¿ya? Users, ¿ya? Y ahí ciertamente yo estoy ordenando, ¿ya? ¿Ya? Pero era solamente para ver qué estaba haciendo eso del usuario, ¿no? ¿Ya? Pero lo que voy a hacer va a ser crear un nuevo archivo, ¿ya? Entonces, primeramente tengo que crear una vista acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nuevo archivo, ¿ya? Y se va a llamar, por ejemplo, promises.ejs, ¿ya? Porque vamos a hacer ejemplo nomás de promesa, ¿ya? Ciertamente, y acá HTML. HTML5, ¿cierto? Tab, tab, ahí, ¿ya? Entonces acá voy a poner promesas, y acá H1, em, promesas solamente, ¿ya? Bacán, listo. Entonces, tengo eso, ya tengo promesas EJS, ¿ya? Pero ciertamente yo tengo que crear una ruta, ¿ya? Para para ese promise, ¿ya? Nuevo archivo entonces se va a llamar promises.js, ¿ya? Y acá ciertamente voy a copiar lo que tengo acá, ¿ya? Pero voy a cambiar ciertas cosas, ¿cierto? Entonces copio eso, porque voy a hacer un get, ¿ya? Entonces voy a tener un get de eso, ya, voy a renderizar. ¿Qué voy a renderizar? No voy a renderizar index, voy a renderizar promise, ¿ya? Que ciertamente es lo que acabo de hacer en la vista de views, ¿ya? Promise, ¿ya? Y ciertamente no le voy a pasar nada, no le voy a pasar nada. Chao. Solamente quiero que me renderice cuando yo haga a la ruta ciertamente promise, pum, me devuelva la vista de promise, ¿ya? O sea, eso quiero apuntar primeramente. Ya, bacán. Promise, tengo eso, y ahora ciertamente tendría que ir acá a app, ¿ya? Y acá en app yo tendría que ver que, por ejemplo, yo estoy exportando la ruta del index y de usuarios, ¿ya? Entonces ahora yo quiero crear una nueva ruta, ¿ya? Entonces vengo para acá y hago, por ejemplo, var promises router, ¿ya? Y esto va a ser igual a qué? A require, ¿ya? Voy a estar haciendo un require de qué? De routes, ¿dónde estás? Por acá. Routes slash promises. Bacán, ¿ya? Entonces ahora voy a tener la ruta acá en el app, ¿ya? Y ciertamente tengo que usarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, chicos, ustedes cuando les salga, por ejemplo, esta cosa de, por ejemplo, este sale como más blanquito, ¿ya? Este sale como en plomito, ¿ya? Lo único que le está diciendo eso es que, por ejemplo, esta variable no ha sido invocada, no ha sido ocupada, ¿ya? Más abajo en el código. Es lo único que significa, ¿ya? Pero no es que esté malo ni que nada, ¿ya? Simplemente que esto yo no lo he ocupado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta de eso, yo puedo hacer un console log, pero solamente para que ustedes se fijen que cuando yo ocupe eso, eso va a cambiar de color, ¿vio? Entonces se fijan, ahora esto es de color blanquito, y este es blanquito igual. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy ocupando esa variable, ¿ya? Pero es para que ustedes sepan solamente eso, ¿ya? Que, por ejemplo, cuando no lo ocupo me queda plomo. Entonces, si ustedes están declarando cierta variable, o ven en la declaración de variable que hay alguna variable que está en plomito, es porque ustedes realmente no lo están ocupando, ¿ya? Entonces tienen que ver por qué no la ocuparon, o realmente es si en bola quizás está solamente sobrando, ¿ya? Y la borran. O realmente quizás si realmente le faltó ocuparla y hay que hacer algo, ¿ya? Entonces tengo ese promise router acá, ¿ya? Y voy a ir acá abajito y por aquí, por aquí, ¿ya? Entonces por acá en app use, él le está poniendo la ruta, ¿cierto? Está poniendo la ruta
la URL, ciertamente, y le está adjuntando el router, que va a ser lo que va a manejar eso, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía que, por ejemplo, la ruta users, ¿ya? Yo puedo manejar un get, puedo manejar un put, etcétera. ¿Por qué? Porque puedo todo tenerlo en este router, po. Y este router puedo hacer un get, puedo hacer un post, puedo hacer un put, etcétera, ¿ya? Entonces voy a hacer esto mismo, pero acá abajito. App use, ciertamente, y acá yo voy a poner la ruta que yo quiero, la que yo quiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner promise, ¿ya? Entonces yo voy a tener que conectarme ciertamente a localhost 3000/promise, ¿ya? Y ahí ciertamente me va a estar renderizando la vista que yo quiero renderizar, ¿ya? ¿A través de qué? De la ruta que acabo de agregar, ya que sería promise router, ¿ya? Entonces cuando, por ejemplo, yo me meta acá a promises, pum, se va a meter acá, pum, a app use, y app use se va a dar cuenta que promises ciertamente está unido a este router, ¿ya? Entonces, como se va a dar cuenta que está unido a ese router, va a buscar, va a decir, ¿cuál es el router? Promise, bacán. Va a venir acá y va a decir, ¿sabes qué? Y va a ver también la ruta que yo le estoy viendo, por ejemplo, un get, ¿ya? Profe, le falta la S, ¿no? En el antes. No, En donde colocó app use le faltó la S. vale, ¿O no importa? Ahí, no importa. Yo dije que yo puedo poner acá el nombre que yo quiera, cualquier nombre. Ya, ok. ¿ya? Ciertamente, si yo después ponía acá promises, ciertamente no me voy a encontrar. Pero yo voy a venir para acá y voy a darme cuenta que yo le había puesto promise, ¿ya? Eso no importa, ¿ya? Porque ciertamente esto va a estar ligado a este promise router. Entonces, yo voy acá, promise router, y ciertamente, chicos, cuando yo hago acá, por ejemplo, este user, este localhost 3000/user, y yo hago, por ejemplo, recargar la página, yo automáticamente le estoy haciendo un get, ¿ya? ¿Ya? Entonces yo automáticamente le estoy pasando un get. Entonces, no sé si esto me va a funcionar acá, network, veamos. Pero solamente quiero que vean que eso me va a generar, creo que el Chrome también, sí, acá en mi cuestioncita, en mi Chrome, siempre tengo que mostrar el Firefox. No sé por qué tengo como una falla en esta, no me muestra cuando yo hago la petición. Realmente está ahí la petición, pum, pero no me la muestra acá abajo. Ya quizás tengo algún configurado acá que... Pero lo vemos acá, no hay problema. Ahora no. Ya. Entonces, solamente yo lo quería mostrar era esto. Entonces, pum, hago un recargar y si ustedes se fijan, automáticamente estoy haciendo un get, ¿ya? De users, ¿ya? Y acá ciertamente me está devolviendo eso, ¿ya? Bacán. Pero lo único que yo quería que ustedes vieran es ese método get, ¿ya? Que cuando yo hago la petición, hace un get, ¿ya? Y no tengo que, por ejemplo, hacer un ajax.get y cuestión, no, porque yo estoy haciendo la petición acá. Ya, solamente era para explicar eso. Entonces, voy a explicar esta cosilla y estoy acá. Ya. Entonces, voy a explicar esta cosa. Me está molestando. Ya. Y entonces Promise, ciertamente voy a estar reiniciando Promise, ¿ya? Entonces esto, en teoría, debería, si es que yo llamo acá a Promise, debería funcionar, en teoría. Promise le voy a puesto, así no, le puse sin la S, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí tengo, chicos, ¿ya? Entonces así ustedes pueden ir generando nuevas vistas, ¿ya? Entonces van a Views, ciertamente crean su archivito EJS, luego van a App, o sea, van a rutas, ¿ya? En rutas ciertamente configuran ciertamente lo que quieren hacer, un get, un post, ya yo voy a hacer un get solamente, y ciertamente acá en esta ruta voy a estar renderizando una vista, ¿ya? Entonces por eso hace ese render, ¿ya? Y ciertamente este render por abajo ciertamente se va a meter a la carpeta views y va a elegir el archivo llamado promise.ejs, pam, y lo va a poner ahí, ¿ya? Y ciertamente te lo va a renderizar. Y eso es lo que yo estoy viendo en este caso ahora, promesas, ¿ya? Bacán. Entonces, ¿qué más me falta? Por ejemplo, acá public, ¿ya? Acá en public yo puedo tener mi archivo JavaScript, style y esas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a crear una nueva carpeta llamada actions, ¿ya? Las acciones de mi vista en realidad, ¿ya?
Entonces, en estas actions, por ejemplo, voy a crear un archivito llamado, por ejemplo, promises script.js. Pam. Bacán. Ya, entonces promesas script.js y acá voy a ponerle un alert. Ya, va a ser un hola promesas. Ya, solamente para cuando yo me linkee, saber que estoy linkeándome nomás. Primeramente, ya. Entonces tengo eso ahí. Ya. Entonces eso ahí, eso acá. Y lo que me faltaría sería ir a la vista, ciertamente, y llamar a este archivito. ¿Ya? Entonces tendría que venir acá abajillo y, por ejemplo, hacer un script. ¿Ya? Script CRC, ciertamente, y voy a ir a... creo que tengo que ir a public. No, tengo que ir a action, ¿ya? Esto ciertamente las vistas van a estar, ustedes tienen que pensar que van a estar dentro de esta carpeta publics, ¿ya? Estas vistas ustedes tienen que estar pensando que están acá adentro, ¿ya? Si yo a través de esto de acá adentro me voy a meter a actions, ¿ya? Entonces esas actions, ciertamente, a ver, action, pam, y le puse action, sí. Entonces sería promises, ¿ya? Promises, ¿cómo le puse? Promises script, ya. Promises script, promises slash script, ya. Punto .js. Y veamos, guardemos y veamos acá. Ya, entonces ya tengo ligado, chicos, mi alerta con mi archivito acá de mi promise.js. Bacán. Ya, entonces ahora ya puedo ir a trabajar ahí. Ya lo tengo ligado. Entonces voy a tratar de ahí hacer un menos ahí. Y esta cosa la voy a achicar acá, ahí. ¿Ya? Y ciertamente voy a ir a trabajar acá. No, ahí no. Pam, 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 pam. Acciones, acciones, acciones. Voy a trabajar a Promise Script, ¿ya? Acá voy a estar trabajando. Ya. Entonces acá voy a crear mis promesas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a crear mi primera promesa, ¿ya? ¿Ya? Entonces yo les dije que tenían que hacerlo ustedes con el new, ¿ya? Y con la palabra reservada promise, ¿ya? Entonces este promise, ¿qué te va a aceptar? Te va a aceptar una función, ¿ya? Como entrada, ¿ya? A ver, veamos qué es lo que dice ahí, función, ¿ya? Entonces, promise, ¿ya? Entonces, como me va a servir una función, yo le voy a pasar un arrow function, ¿ya? Y ciertamente tengo que pasarle resolve, ¿ya? Y le voy a pasar un reject, ¿ya? O esta noche. Ya, disculpen, me sonó de nuevo el teléfono. Ya, entonces promise, ¿ya? Entonces yo les decía, chicos, que para yo ocupar esta cosa tengo que meterle dentro una función, pap, ¿ya? Y ciertamente esta función va a ser una arrow function, bacán. Ya, entonces arrow function, pap, y ahí lo voy a tener, bacán, ¿ya? Entonces voy a hacer lo que teníamos en el ejemplo de la PPT primero, para que vayamos viendo, ¿ya? Entonces acá voy a crear una variable, ¿ya? Entonces, cumple promesa igual true, ¿ya? Entonces solamente después voy a preguntar por ese cumple promesa, ¿ya? Para irle cambiando, ¿no? Cumple promesa, ¿ya? Y si es que esto es verdad, ¿ya? Yo voy a hacer un resolve, ¿ya? Entonces, la promesa fue cumplida, bacán, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no? ¿Ya? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un reject, ¿ya?
Y esto ciertamente, le estoy pasando la función, ¿cierto? Y esta función va a tener dentro función de nuevo, ¿ya? Este resolve es una función y este reject es una función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la promesa fue cumplida, ¿ya? El reject, ¿qué va a hacer? Entonces, por ejemplo, no sé, ya, simplemente eso, ¿ya? Y vamos a hacer un console log de esa cosa. De my first promise, ¿ya? Veamos, guardar. Y acá vamos a estar trabajando acá en la consola, ¿no? ¿Ya? Yo no voy a mostrar nada en la vista. Inspeccionar. Consola. Y voy a recargar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, acá me está devolviendo una promesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá esta promesa? Me dice que esta promesa tiene un estado fulfill y, por ejemplo, la promesa fue cumplida. ¿Ya? Entonces yo tengo el resultado acá de la promesa. Bacán. Pero ¿qué pasa si la promesa falla? Por ejemplo, con un false. Pap. Y volvamos a ejecutar eso. Pap. ¿Ya? Y ciertamente ahora me hace un reclamo. ¿Ya? Me dice que la promesa fue rota y de hecho me genera un error. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, promise, ¿ya? ¿Y el estado cuál es ahora? Ya no es fulfill, como decía recién, ahora es reject, ¿ya? O sea, fue rechazada, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el resultado de ese rechazo? La promesa fue rota, ¿ya? Y ciertamente esto que dice acá de incopt es lo que me genera el error. Es que ciertamente me tienes que estirar esto para que acabe, ¿ya? Que sería la línea 6 donde está fallando, ¿ya? La promesa fue rota, ¡pam! ¿Ya? Entonces, eso sería como lo más básico que podemos hacer de lo básico con las promesas, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces ustedes tienen que entender que cuando pase algo, ¿ya? En este caso un if, ya que yo lo estoy provocando, ¿ya? Pero, por ejemplo, puede ser una llamada a algo o a cierta cosa, ¿ya? Y puedo hacer, por ejemplo, un resolve, ¿ya? Y puedo resolver. O, por ejemplo, si es que esto falla, ciertamente puedo hacer un reject y poner la causa de ese reject, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer otra funcioncita. Por ejemplo, function, le puse acá my function síncrono, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente estoy obteniendo los datos al tiro, ¿ya? Porque después voy a hacer un function asíncrono, ¿ya? Entonces, por ejemplo, my function síncrono y realmente lo que va a estar haciendo va a ser envolver esto, ¿ya? ¿Ya? Porque esto es como una promesa, ¿cierto? Pero realmente las promesas siempre tienen un return, ¿ya? Nosotros podemos retornar una promesa, ¿ya? Entonces, una función ciertamente te puede retornar una promesa. Eso vamos a intentar hacer ahora, una función que te retorne una promesa, ¿ya? Entonces voy a copiar exactamente lo mismo que tenía arriba. Pam. Ya, tengo eso ahí de mi first promise, bacán. Y esto lo voy a solamente ordenar, ya, porque está un poco desordenado. Tengo eso ahí, pum, 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 bacán. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá simplemente vamos a, en este my first promise, ciertamente, que era la constante que yo tenía acá, solamente lo voy a sacar y voy a hacer un return. ¿Ya? Entonces ahora simplemente esta función me está devolviendo una promesa, ¿ya? Y esta promesa ciertamente puede ser exitosa o puede ser rechazada, ¿ya? Pero realmente esta función, myFunction, ¿ya? Creo que escribí mal. Ahí, myfunc, ahí sí. MyFunction ya síncrono, ya. Entonces va a entrar acá, no sé, cumple promesa, false, ¿cierto? Y acá le voy a poner true para que la cumpla primero. ¿Ya? Y vamos a tener eso, bacán, ¿ya? Y simplemente vamos a estar retornando, ¿ya? Ahora estamos creando una función que me devuelve una promesa. Simplemente eso, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser solamente un console log, ¿ya? Ya de my function síncrono, ¿ya? Entonces, my function síncrono y lo llamo.
Acá. Pap. ¿Ya? Y veamos. Ya tengo eso ahí y voy a limpiar acá y voy a llamar. Pap. ¿Ya? Entonces acá dice que la promesa fue cumplida. ¿Ya? Ciertamente me está devolviendo lo mismo. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, este resolve, por ejemplo, ya, nosotros podemos devolver un string, pero nosotros podemos devolver lo que nosotros queramos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos devolver quizá un objeto. ¿Ya? Entonces ese objeto puede tener, voy a hacerlo mejor más ordenado, acá, ahí. ¿Ya? Y ahí va a quedar más ordenado, bacán. Entonces, por ejemplo, puedo tener un status. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener nuestro 200. Solamente es para que ustedes sepan que pueden meter cualquier dato, ¿ya? Acá puede venir cualquier dato. No sé, name Alejandro. Vamos. ¿Ya? Solamente voy a hacer un reject, un resolve con esta cosita, ¿ya? Pa, pa, pam, y acá las name, ¿cierto? Pa, pa, pam, resolve. Ya, y estoy revolviendo eso. Voy a devolver entonces un objeto ahora. ¿Ya? Y ciertamente cuando haga un reject, también. ¿Ya? Pa, 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 pa. Si, por ejemplo, voy a cambiar el estado y, por ejemplo, voy a tener ahora un error, ¿no? ¿Ya? Ha ocurrido un error. Pa. ¿Listo? Simple. ¿Ya? Entonces ahora, en vez de devolver ese string que está devolviendo, simplemente le voy a devolver ese objeto. ¿Ya? Que no deberían cambiar en nada la historia. ¿Ya? Pap. Entonces veamos. Pap. ¿Ya? Entonces ahora ciertamente esto me está devolviendo pum, un objeto. ¿Ya? Y ciertamente no cambió en nada la historia. ¿Ya? Status 200, name pap. ¿Ya? Y ciertamente si esto lo cambio, porque como es un function síncrono, yo lo puedo cambiar y puedo saber al tiro el resultado. False, ¿cierto? Bacán. ¿Ya? Y voy a ir acá y voy a hacer pub. ¿Ya? Entonces ahora si ustedes se fijan acá, el promise fue reject. ¿Ya? Y me sale el state, ¿cierto? Y me sale el objeto. ¿Ya? En este caso va a ser un estado 500 y el error ocurrió un error. ¿Ya? Eso solamente lo hice para que ustedes se dieran cuenta que yo en esa resolve, ciertamente, ustedes le pueden devolver lo que ustedes quieran. ¿Ya? Primero le devolví un string y después le devolví esto. ¿Ya? Pero era solamente para que ustedes se dieran cuenta de eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora voy a hacer una función asíncrona, ¿ya? O sea, voy a tratar de imitar una función asíncrona, ¿ya? Entonces, ciertamente, voy a copiar lo mismo que tengo en la otra función, ¿ya? Entonces, tengo esto acá y lo voy a copiar igualito. Y voy a hacer ciertas modificaciones para cambiarlo. Voy para acá, pam, pam, y pongo, ¿ya? Entonces, ciertamente tengo que cambiar el nombre. Ahora va a ser myFunction, ahora va a ser asíncrono. ¿Ya? Y ciertamente ya, tengo cumple promesa false y acá el retorno. ¿Ya? Entonces acá dentro de esto, yo voy a meterme acá y voy a hacer un set timeout. ¿Ya? Entonces el set timeout lo que hace es hacerte un delay. ¿Ya? Para yo imitar que voy a estar llamando, por ejemplo, a una API. ¿Ya? Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, por ejemplo, tendría que hacer acá un set timeout. ¿Ya? Entonces ese set timeout, ¿qué va a provocar o qué va a hacer? Primeramente va a recibir una array function, ¿ya? Que va a ser el callback, ¿ya? O cuando, por ejemplo, ese timeout finalice, por ejemplo, porque ustedes saben que ese timeout yo le puedo poner tiempo, ¿ya? Le puedo poner 1 segundo, 3 segundos, 4 segundos, y luego de eso, ciertamente me va a llamar a mi función callback, que le voy a estar pasando, y la va a ejecutar, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo acá. Ya le voy a dar un tiempo, y después de ese tiempo, voy a ejecutar lo que tengo acá. Entonces veamos. Entonces, esta setTimeout ciertamente me está pidiendo como primer parámetro una función, ¿ya? Entonces, como es el primer parámetro de la función, le estoy pasando este arrow function, ¿ya? Y simplemente voy a venir para acá y voy a if. Necesito saber dónde termina. A ver, ahí termina, ¿ya? Entonces, if else, ahí.
¿ya? Y esto simplemente lo voy a cortar, pa, ¿ya? Y lo voy a poner acá adentro, pa, ¿ya? Y después de esto, ciertamente, como nosotros sabemos que el setTimeout ciertamente te va a pedir dos parámetros, ¿ya? Yo tengo que venir acá al final de este parámetro y ciertamente poner el tiempo, ¿ya? De cuánto realmente me voy a demorar en poder hacer esa petición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que 1000 ya significa un segundo, o sea, son 1000 milisegundos, ¿ya? Entonces le pongámosle 5000, ¿ya? Esperemos 5 segundos y después de eso, pum, recibamos la respuesta, ¿ya? Solamente es para imitar, ciertamente, a una petición al servidor, ¿ya? Yo estoy imitando eso. Entonces, veamos. Voy a tener eso, myFunction síncrono, ciertamente. Voy a estar retornando mi función, ¿cierto? Mi newPromise, ¿ya? ¿Está bien eso? Excelente. Y dentro de esa promesa voy a estar haciendo un delay, ¿ya? Entonces voy a estar esperando un tiempo para recién resolver o hacer un reject. Pero voy a estar esperando, ¿ya? En este caso voy a esperar 5 segundos, ¿ya? Ciertamente imitando cuánto se demoraría, por ejemplo, ir a una petición al servidor y volver, ¿ya? Que de hecho se debería demorar mucho menos, pero para ejemplificar esto me sirve 5 segundos, ¿ya? Entonces diría eso, ciertamente, y metí lo que tenía en la función síncrona, ciertamente lo metí dentro de este setTimeout, ¿ya? Esa fue la magia que hice y después le seteé el tiempo, ¿ya? Y eso. Entonces, ahora lo que tendría que hacer yo, tendría que, por ejemplo, antes de eso voy a que estas promesas que son rotas, ¿cierto? Simplemente han sido rotas porque yo les puse false, ¿cierto? Entonces, antes que eso, le voy a poner true, ¿ya? Para que no se me vayan a confundir que me está generando algún error o alguna cosa, porque no está pasando eso. True, true y true, ¿ya? Entonces guardamos acá, voy a refrescar, ¿ya? Se cayó. Ya, entonces acá, ahí está, ¿ya? Entonces, full fight. Entonces la promesa fue cumplida, ¿ya? Bacán. Entonces solamente hice eso para que me quitaran los errores, ¿ya? Porque cuando tú, por ejemplo, caes en un reject, te va a generar ese error, ¿ya? Entonces solamente lo hice para eso, ¿ya? Entonces estoy cumpliendo las dos primeras promesas y me falta ahora llamar a esta función síncrono, disculpen, ¿cierto? MyFunction asíncrono ahora, ¿ya? Que solamente es lo mismo de arriba, lo único que dice ese timeout que le estaba explicando recién. Simplemente hice eso. Entonces, por ejemplo, ya, MyFunction síncrono, MyFunction asíncrono, ya. Entonces, veamos. Console log, ¿cierto? Y voy a traerme a esta función, ¿cierto? MyFunction síncrono. Pa. ¿Ya? Y vamos. Entonces, veamos. Voy a recargar eso y veamos qué pasa. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan ahora, la promesa está pendiente. ¿Ya? La imprimió, pero está pendiente. ¿Ya? Y después ciertamente me generó un error. ¿Ya? O sea, ha ocurrido un error. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía seteado que la promesa no la iba a cumplir. Tiene un falso. Entonces entró acá, no cumplió y me hizo un reject. Bacán. ¿Ya? Solamente ahora lo voy a cambiar. Pum, pum, pum. Un true ahora, para que me haga un resolve, ¿cierto? Ya. Entonces veamos. Por ejemplo, voy a hacer recargar la página. Ciertamente esa petición o esa promesa va a estar pendiente. 5 segundos. Y ciertamente creo que no estoy haciendo nada con ella. ¿Ya? Pero ahí ciertamente full fit y me está devolviendo que tengo el estado 200. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo como eso. Por ejemplo, podría hacer un var asíncrono, ¿ya? Y entonces estaría llamando a esta función, ¿ya? MyFunction asíncrono, por ejemplo. Pau, ¿ya? Entonces, en esta variable voy a estar manejando los casos de éxito y de fracaso, ¿ya? Solamente acá lo estaba mostrando, ¿cierto? Como el tipo de dato que me está devolviendo. Pau, ¿ya? Esto lo voy a acá imprimir, acá comentar. Y ciertamente MyFunction asíncrono. Y acá yo ciertamente puedo hacer por ejemplo, asíncrono, ¿cierto? Punto den.
¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes saben este prototype acá, veamos, promise proto, ¿ya? Yo tengo algunos métodos, por ejemplo, el den, es una función, ¿ya? Viene acá dentro de la promesa, ¿ya? Entonces la puedo ocupar. Entonces voy a estar ocupando, por ejemplo, el den, pap, y den ciertamente me va a exigir como parámetro de entrada una función, ¿ya? Entonces le voy a pasar una raw function, ¿ya? Y ciertamente voy a hacer un console log, ¿ya? Y voy a imprimir el value que me esté devolviendo, que sería ciertamente el valor que me va a estar dando el resolve, ¿ya? Entonces, value ciertamente, este value no tiene que ir en string porque yo quiero obtener lo que tiene esa variable, ¿ya? Entonces va ahí. Ciertamente le voy a poner acá un den nomás, para que ustedes se fijen que está dentro del den. Pam, flechita y el valor, ¿ya? Simplemente va a ser eso, ¿ya? O, por ejemplo, podría hacer un, ¿ya? Entonces, veamos. Entonces tengo ese asíncrono, ¿cierto? Va a estar acá y va a estar acá. Y ciertamente esto va a estar esperando por una respuesta. Y después cuando la respuesta llegue, en teoría debería darle el den. ¿Ya? Entonces, ¿qué más me falta acá? Por ejemplo, asíncrono.catch. ¿Ya? Y acá el catch igual. Po. El catch igual me va a recibir una función, ciertamente como parámetro de entrada. ¿Ya? Entonces, y ciertamente me va a estar devolviendo el error, pues ese catch. ¿Ya? Entonces, por eso puedo tener ese error ahí. ¿Ya? Entonces, el error, y voy a hacer un console log, ¿ya? Y ciertamente le voy a poner error, flechita, y el error, ¿ya? Error. Pap. Listo. ¿Ya? Entonces, veamos. Esto ciertamente está en true, ¿o no? Está en true, pagan, ¿ya? Entonces, tengo debería entrar, ciertamente después de los 5 segundos, debería entrar acá a resolver y me debería devolver esto, ¿ya? Entonces, veamos. Veamos si eso funciona. Entonces, asíncrono, y voy a recargar acá y veamos. Pap. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, chicos, pam, y ahí termina, y me da el status. Pam. Entonces yo puedo ciertamente manejar mi función asíncrona, ¿ya? Con el den y con el catch, ¿ya? Entonces cuando la cosa sea correcta, yo voy a entrar dentro del den y puedo preparar alguna acción, como yo lo decía en la presentación. O por ejemplo, si pasa un error, ¿ya? Entonces veamos qué pasa con el error. Porque por ejemplo, acá yo puedo hacer un console log, ¿cierto? De asíncrono, ¿ya? Entonces usted se van a fijar que eso se va a crear al tiro, pero lo va a dejar como una promesa y va a estar pendiente, ¿ya? Entonces, pues, recién me generó un estado de 200, ¿cierto? Porque yo le había puesto acá un true, ¿ya? Para que me hiciera el resolve. Pero, por ejemplo, acá le puedo poner un false, ¿ya? Para que no entre ese if y ciertamente me haga un reject, ¿ya? Entonces va a entrar este else y va a hacer el reject. Entonces veamos. Pump y veamos. Tengo eso ahí. Pam. Recargo. Pam. ¿Ya? Entonces esa ciertamente está pendiente, ¿ya? Y van a pasar 5 segundos y error, catch, ¿ya? Entonces ustedes se fijan ahora, no entró en el den, entró en el catch, ¿ya? Pero yo ciertamente tenía cierta lógica preparada para el den y para el catch, ¿ya? Entonces acá yo, como les decía, si caigo dentro de este catch y tengo un error, yo le podría decir al usuario, ¿sabéis qué? Pasó este error, pam, porque realmente el error que me está pasando sería el error que me venía del backend, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces yo podría ciertamente poder esperar esta cosa con el den y el catch, ¿ya? Entonces para eso se ocupan, ¿ya? ¿Y por qué la pueden ocupar? Ciertamente, ¿por qué? Porque esta promise tiene ese prototype, ¿ya? Y ese proto te trae esas funciones, la función catch, la función finally y la función then, ¿ya? Entonces, con esas funciones tú puedes ocuparlas, ¿ya? Entonces, el then ciertamente va a ser cuando sea éxito, el catch cuando fracase. Por ejemplo, hay una que se llama finally, ¿ya? Que tú también la puedes ocupar, que ciertamente la va a hacer independiente, ciertamente, de que si tu petición es en reject o es resolve, ¿ya? Si está resuelta o es rechazada, el finally va a ser un método después, ciertamente, al final de todo eso,
y lo va a lanzar, ¿ya? Y va a ser independiente de esto, ¿ya? Pero de la forma que nosotros capturamos ciertamente el éxito o el fracaso es de esta forma, ¿ya? Con el then o con el catch, ¿ya? Entonces ese sería un ejemplo, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer un último ejemplo para ver la cosa del async y el await, ¿ya? Que nosotros también podemos, por ejemplo, esperar, ¿ya? A una función que sea, que nos devuelva una promesa con esta cosita del async y el await, ¿ya? Entonces vamos a verlo. Entonces voy a hacer una función primeramente, function, y se va a llamar call asíncrono, no le voy a poner async nomás, async function, ¿ya? Inside, ¿ya? Entonces voy a estar llamando a una función asíncrona, ¿cierto? Dentro de esta función, ¿ya? Entonces, no, voy a hacerlo en español. Llamar asíncrona función dentro, ¿ya? Para que después se lo vean y no se pierdan. Ya, bacán. Entonces, lo que voy a estar haciendo realmente va a estar llamando a esta superfunción, que esta es una función asíncrona ahora, ¿ya? Entonces vamos a ir pasando paso por paso. Ya. Entonces, acá lo que yo necesito hacer, por ejemplo, es poder llamar esa función, ¿ya? Entonces, myFunction asíncrono, ¿cierto? Bacán. MyFunction asíncrono y vamos a hacer acá un var asíncrono, ¿ya? Igual a eso, ¿ya? La función asíncrona. Bacán. ¿Ya? Y, por ejemplo, yo quisiera mostrar, veamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo para poder, ciertamente, miren, vean, ¿ya? Entonces quiero mostrar esa variable, lo que me esté retornando ese myFunction asíncrono, ¿ya? Bacán. Y ciertamente voy a estar llamándolo, ¿ya? Esto primeramente, antes de hacer eso, voy a dejar eso en true, ¿ya? Para que no me lance el error, no. Eso, ahí. Entonces myFunction asíncrono va a ser true, porque ciertamente lo estoy llamando acá. MyFunction asíncrono, ¿ya? Y voy a ciertamente llamar a esa función, ¿ya? Y solamente la voy a invocar, ¿ya? Y veamos. Pump, ¿ya? Voy a limpiar acá la pantalla y voy a recargar. ¿Ya? Entonces tengo dos promesas pendientes, ¿cierto? La primera y la segunda. ¿Ya? Then, ciertamente, y esto lo voy a, miren, para que no nos confundamos, chicos, esto lo voy a comentar, ¿ya? Esto del then y el catch, que ya lo vimos que funciona ciertamente. Yo cuando hago por ejemplo, un resolve, entro en el then, y cuando hago un reject, dentro del catch. Bacán, ¿ya? Pero esto ya no me sirve ya. Pum, pum, pum. Ustedes después lo pueden descomentar, ¿ya? Solamente para que quede esto, ¿ya? Ya, yo quiero ver eso. Entonces, veamos. Ya, entonces llamar acá y veamos de nuevo. Ya, entonces si se fijan ustedes, en la línea 78. ¿Ya? Y la 78 me está mandando un pending. ¿Ya? Bacán. O sea, yo realmente no puedo llamar a una función asíncrona ciertamente y después ponerme a hacer acciones. No puedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener esa promesa pendiente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera acceder, por ejemplo, a, no sé, a asíncrono.status, ¿ya? Punto status, ya que yo sé que me lo está devolviendo. Ya yo sé que aunque la respuesta ciertamente haga un reject o haga un resolve, yo hice un objeto ciertamente que tiene la propiedad de status, ¿ya? Y yo estoy cambiando solamente el estado de 200 a 500. O sea, la respuesta siempre va a venir el estado, el status, ¿ya? O 500 o 200, pero va a venir, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo hago eso? ¿Ya? Y recargamos. ¡Pap! ¿Ya? Ciertamente eso no está definido, ¿ya? Entonces, para eso se inventa la función async y await, ¿ya? Para poder ciertamente esperar a una función asíncrona, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ocupar eso? Con la palabrita reservada await, ¿ya? Pero esta await, ciertamente, para ocuparlo, ustedes tienen que, la función ciertamente padre, o la que esté invocando eso, el await, tiene que ser una función asíncrona, sí o sí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con eso, async function. Entonces, esa función ya no va a ser una función síncrona,
va a ser una función asíncrona y yo dentro de esa función asíncrona voy a estar esperando una respuesta. ¿Con qué? Con el await. ¿Ya? Entonces veamos. Pum, solamente agregué async y agregué await, nada más. ¿Ya? Y esto estaba indefinido antes, ¿cierto? Veamos. ¿Ya? Y ciertamente ahora está esperando. Está haciendo una await, 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 await y 200. ¿Ya? Entonces yo puedo tener ya el dato de mi estado, ciertamente, o todo, ¿ya? Puedo tener todo, de hecho, ¿ya? Con ese await, ¿ya? Y por eso se ocupa, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy esperando que me llegue y después de eso que me llega, pum, hago la acción que me venga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hagámoslo de nuevo. ¿Ya? Entonces, ciertamente, eso acá lo está aguaitando, ¿cierto? Pam, estoy esperando. Y ciertamente, después que se resuelve, me da la respuesta. Está tus 200. Y recién después de eso hace el console log. Eso es lo que yo creo que ustedes se den cuenta, ¿ya? Y por eso ciertamente les puse ese status, ¿ya? Porque ciertamente a veces nosotros hacemos esto, ¿ya? Si, por ejemplo, el estado es, por ejemplo, 200, hago esta cosa. Si el estado es otra cosa, hago otra cosa, ¿ya? Pero ciertamente lo puedo hacer, pero con el await, ¿ya? Entonces acá, ciertamente, acá pasa una cierta cosita con el await, ¿ya? Que yo, por ejemplo, no puedo capturar el error, ¿ya? O sea, lo puedo hacer, pero lo tengo que hacer de otra forma, que se lo voy a explicar. Pero, por ejemplo, si yo hiciera, por ejemplo, acá, llamar función síncrona, esta función, ¿cierto? Esta está en true, ¿cierto? Está resolviendo en true. Entonces ahora yo lo voy a hacer que resuelva en false, ¿ya? Y voy a intentar false, ¿cierto? Y veamos. Va a estar en false, y voy a estar llamando ciertamente a la misma función, ¿ya? Y veamos. Tararara. Ya, ciertamente está haciendo una await, ya ahí no sabe si va a ser reject o reject, y fue un reject, ¿ya? Y ciertamente, si ustedes se fijan, chicos, yo no pude ingresar al síncrono status, no pude, ¿ya? ¿Por qué? Porque el error de antes me sacó, pum, y lo puso, ¿ya? Entonces yo lo que venga acá después de esto, no tengo idea, ¿ya? Porque falló acá adentro, ¿ya? Entonces yo no puedo acceder a este, por ejemplo, a síncrono status, y ahí habría un problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver ese drama, ese dramita? Tendríamos que usar una opción ciertamente del lenguaje llamado try-catch o try-catch, ¿ya? Voy a intentar hacer algo y si eso algo que estoy intentando falla, lo voy a capturar con el catch, ¿ya? Entonces, eso voy a hacer para poder capturar el error cuando, por ejemplo, la petición se cae y estoy ocupando la async await, ¿ya? Simplemente porque estoy ocupando async await. Porque ustedes podrían ocupar esto mismo, ¿ya? Esto que está acá comentado que se ve feo, que yo se lo debo de comentar. Ustedes ciertamente podrían llamar a esta myFunction síncrono, que es lo mismo que estoy haciendo acá abajo, pero sin el async await, chicos, ¿ya? Sin esto, async await, y tendrían que usarlo de la vieja escuela, ¿ya? Entonces, asíncrono.den y asíncrono.catch, y estarían ahí haciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Pero si no quieren ocupar ese catch y ese den, está la otra opción, ¿ya? Porque esto realmente está haciendo lo mismo, ¿ya? Catch, den, ¿ya? Entonces va a ser lo mismo que lo que yo voy a hacer ahora, que va a ser un try-catch, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero qué es lo que es ese try-catch. O ese try catch, ¿ya? Porque intento, ¿cierto? Yo voy a intentar y si es que fallo, lo capturo, ¿ya? Entonces ese try catch lo pueden poner acá, pam, try catch, ¿ya? Y se los ponen acá solito, ¿ya? Entonces dentro de esto yo voy a intentar hacer algo, ¿ya? Bacán. Pero si algo falla dentro de eso, lo voy a poder capturar, bacán, ¿ya? Entonces, simplemente tengo que venir para acá y hacer esto, ¿cierto? Entonces voy a intentar hacer una await, ¿cierto? De myFunction síncrono, ¿ya? Y por ejemplo, si es que esto, por ejemplo, si asíncrono.status, ¿ya? Es igual, no, mejor es idéntico que, por ejemplo, 200, ¿ya? Que sería mi éxito, le voy a estar dando un alert, ¿ya? Entonces, ¿qué alert le voy a estar dando? Por ejemplo, los datos, ciertamente, obtenidos son, ¿ya? Nombre y le voy a pasar el nombre,
¿ya? Entonces yo ciertamente puedo acá usar mis super comillas para concatenar, más fácil, ¿cierto? Pam. Y acá simplemente puedo entrar acá y puedo entrar a asíncrono, ¿ya? Porque asíncrono tiene la respuesta de todo. Asíncrono en este caso ciertamente y no va a ser status, ¿ya? Va a ser data, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo hice un objeto, ¿ya? Yo estoy solamente metiendo en el objeto que hice, ¿ya? Status 200 data. Entonces me va a estar metiendo dentro de esa cuestión. Data y ciertamente punto name, ¿ya? Y por ejemplo, el apellido es, por ejemplo, asíncrono.data last name. Bacán, ¿ya? Entonces, si por ejemplo eso se cumple, ¿cierto? Y está todo bacán, ciertamente voy a poder capturar el estado 200 y voy a poder hacer una acción. Bacán, ¿ya? ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con el error? ¿Ya? Yo acá lo puedo hacer con un, por ejemplo, console log error. Y lo puedo capturar acá. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Ya? Esta cosa está en false, ¿cierto? Entonces me va a caer acá en el catch. ¿Ya? Yo recién, cuando yo le mostré el ejemplo, no podía acceder a ese error. ¿Ya? Porque esta cosa me lo cortaba. ¿Ya? Entonces no podía hacer ese console log, por ejemplo, asíncrono.status para, por ejemplo, recibir el 500. No podía. ¿Ya? Entonces la única forma de poder hacerlo es con este tricatch, ¿ya? Entonces cuando algo malo pase acá, o sea, cuando se genere ese error, pum, voy a caer acá. Y ciertamente este error lo va a capturar y me lo va a pasar. En teoría, ¿ya? Entonces veamos. Ya. Cargamos ciertamente y esperamos. ¿Ya? Y ahora ciertamente lo puedo capturar. Status 500, error, ha ocurrido un error. Bacán. Pa, lo tengo. ¿Ya? Y ciertamente sin ese tricatch no voy a poder hacerlo. ¿Ya? Entonces veamos de nuevo. Y lo voy a cambiar ahora que me resuelva en true, ya que no hayan errores y todo pase, ¿ya? Veamos acá y recargamos. Pum, ¿ya? Esperamos ciertamente la respuesta. Y ahora es un éxito, ¿cierto? Entonces dice los datos obtenidos, su nombre, Alejandro, el apellido es Bonilla. Bacán. Pam, ¿ya? Entonces ciertamente, chicos, ustedes pueden usarlo de la forma que ustedes quieran, ¿ya? Ciertamente esa wait, ¿ya? Para, si ustedes ciertamente quieren capturar el error, tendrían que usar ese trick catch, ¿ya? Porque realmente sería lo mismo que yo estoy haciendo acá, ¿ya? Entonces, tengo eso acá, ahí, ¿cierto? Llamar a mi función ahí, ¿ya? Entonces, esto sería exactamente lo mismo que hacer eso y sacar eso, y voy a mejor traerme todo eso. Esto es realmente lo que lo pueden hacer de las dos formas. Entonces, my function synchronous 2, ¿ya? Y ciertamente este catch ya no va, no va, y va vacita, ¿cierto? Y va a ir dentro de esto, pueden hacer eso. ¿Ya? Aquí me quedó un poco desordenado el código, pero lo ordeno, ¿ya? Entonces, acá vamos a llamar a asíncronos 2. ¿Ya? No, ciertamente no tengo que hacerlo así, porque ya tengo un console log, ¿ya? Porque ya tengo estos console log acá, entonces no necesito meterme dentro de un console log. Ya solamente necesito invocar, ¿ya? Entonces llamar a función 2, ¿ya? Y ciertamente esto me va a estar devolviendo consolas nomás, ¿ya? Den o error. ¿Ya?
¿ya? Y ciertamente me devolvió en el den, ¿ya? Entonces, primeramente me devolvió la primera, que sería esa, si quieres la saco, ya que es la que me tira la alerta, ¿cierto? Que es la que estoy haciendo con el await. Sync await, ¿cierto? Y con el tree catch puedo obtener ciertamente esos datos, ¿ya? Y ciertamente con el otro, ciertamente puedo hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces llamar síncrono 2, entonces puedo hacer el den y el catch. Entonces en ese caso, voy a hacer de nuevo, va a entrar al den, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en true, ¿ya? Y va a imprimir ese, ¿cierto? Ese den, ¿ya? Den y el status, ¿ya? ¿Y qué status fue? Eso. Entonces en ese value, por ejemplo, viene el data y viene todo. Entonces yo podría hacer esto mismo. ¿Va? Alerta, ¿cierto? Y en vez de eso, lo cambio acá. ¿Va? Ya en vez de ser asíncrono, ¿cierto? Lo cambio y sería, en este caso, value, o lo que yo le quiera poner en realidad, ¿ya? Data, no sé. Y yo sé que dentro de ese value va a venir un objeto que va a tener tanto el status como la data, ¿ya? Y veamos, pues a lo mejor ni funciona la cuestión. Veamos. Pap. Ya, y probemos. Entonces está pending. Ya, y ciertamente me devuelve exactamente lo mismo. ¿Ya? Los datos obtenidos son nombre de Alejandro Bonilla y el apellido es Bonilla. Entonces ustedes pueden hacerlo, chicos, de las dos formas. ¿Ya? Yo les muestro las formas que existen, ¿cierto? Con async y await, que te va a permitir esperar. Pero el pero de esa cosita es que, por ejemplo, si ocurre un error, no lo puedo capturar al tiro. Ya tengo que meterlo dentro de este tree catch. ¿Ya? Intento, ¿cierto? Try e intentar. Entonces, si esto pasa bien, va a ejecutar esto. ¿Ya? Pero si algo dentro pum, pum, ejecuta un error, va a entrar al catch. ¿Ya? Y ciertamente lo va a imprimir. ¿Ya? Entonces yo le mostré las dos formas. Y después le hice una función 2, ¿cierto? Y llamé a la misma función asíncrona. Pero en este caso ahora llamé a .den y .catch. ¿Ya? Y ciertamente hace lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos, la clase del día de hoy de promesas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tenía preparado para usted hoy día. ¿Ya? Explicarle lo que eran las promesas. ¿Cómo quedaron? ¿Alguna duda o consulta?